Hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo estás? Juan Carlos Vázquez, qué gusto saludarte, amigo. ¿Cómo te va este día? Qué gusto saludarte también, mi querido Charlie. Muy bien, todo bien, afortunadamente. Qué bueno, pues Juan Carlos Vázquez, ustedes lo conocen muy bien, no solo de radio, de tele, estuvo muchos años en TV Azteca, estuvo en Fox Sports, por supuesto, es creador de la LFA, la Liga de Fútbol Americano en este país, tiene su esfuerzo con Tocho, en Tocho Bandera, que se llama Tocho Atletas Mexicanos, tiene gamers de universidades, empresas universidades, que ahorita nos platicarás, de eSports, y además miembro fundador del Dream Team, este esfuerzo que, bueno, que siempre mencionamos, de todos, de 9 comentaristas profesionales de habla hispana, que estamos unidos todos en un esfuerzo pues comercial a través de las redes sociales, y siempre los menciono para que no se me sientan, ya lo estoy aprendiendo hasta en orden alfabético, de el apellido, Roberto Abramovich, Raúl Alegre, Enrique Burak, el señor Carlos Tapanava, Ciro Procuna, Iván Pierrón, Javier Trejogaray, Pablo Viruega y, por supuesto, mi estimado Juan Carlos Vázquez. ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¿Cómo te has sentido aquí en este Dream Team? Fantástico, fantástico. Un gran trato, por supuesto, y además que conozco a la gran mayoría desde hace muchos años, Sí, la verdad, sí, incluso trabajando con ellos en alguna época. sí, claro, sí, pues te has de haber topado pues, prácticamente a todos en las coberturas de Super Bowls, de Sí, varios, ¿no? Ajá, dime, dime. sí, prácticamente a todos en el Super Bowl, pero trabajando en la misma empresa con algunos de ellos, como con Ciro y con Pablo, ¿no? Sí, claro, pues es que ¿cuántos años tienes dedicándote a esto del periodismo y la crónica y la análisis? 25, mi estimado, 25. Empecé a los 4, entonces, Ok, sí, claro, sí. sí. Ok. Oye, fíjate que algo interesante que poca gente sabe. Primero, narrar fútbol americano, el play by play, es sumamente complicado y no a todos se les da. De hecho, tengo muchos amigos coaches que, bueno, pues platicamos, pero no a todos se les da el análisis y la crónica y el play by play en tele, ¿no? Si tú estás viendo una jugada y tal y comentarlo, es complicadón. Pero hacerlo en radio, para mí es una obra maestra, y yo te he platicado que de pronto te escucho muy seguido cuando voy manejando, y el esfuerzo que haces y todo el programa que tienes con un par de personalidades más, pues es muy bueno porque narrar fútbol americano cuando pues las jugadas de repente sí son muy complejas y luego no es como el fútbol soccer que de pronto pues tienes, ya sabes, o sea, todo el tiempo se está jugando. Acá hay muchas pausas en el terreno de juego y tienes que rellenar esos espacios. ¿Cómo lo haces? Sí, sí, correcto, mi querido Charlie. Fíjate que también en ese tema, en radio, estuve ya muchos años, de hecho, justamente con Ciro, una de mis primeras transmisiones electrónicas, Uh -huh. antes incluso de hacer televisión, hice radio en la UNEFA. La hacía con Ciro y con Pablo, con Tirus también, que estaba ahí, y Víctor Limón, lo hacíamos para Grupo ASIR por allá el lejano 1997, 1998. Ellos obviamente cuando yo era niño ya estaban narrando a ellos, pero después ya los alcancé yo ahí en Okay. el 97, 98 y ahí estuve un ratito en Asir, y luego ya llegué yo a televisión, ¿no? Justamente. Oye, en Asir Por te esos mismos tocó, años, pero ya desde entonces había hecho yo radio, fútbol americano en radio. ok, en Asir te tocó Espacio Deportivo Toño de Valdés en los primeros años o no? No, no, lo hacíamos con Francisco Javier. En ese Ya, entonces Francisco Javier estaba al frente de Grupo Asir. no, bueno. Y llevábamos la ONEFA, transmitíamos muchos partidos sobre todo desde CU. Este, Después vino la huelga de la UNAM, no sé si te acuerdas, que duró bastante tiempo, Sí. casi un año y medio, perdieron los chavos de clases en aquel entonces y andaba la UNAM, buscando un lugar en donde jugar de local. Terminaron jugando en algunos partidos en Cuernavaca, en fin. Fueron unas buenas épocas. Y luego, la otra experiencia que tuve en radio, también para fútbol americano, mi estimado Charlie, es que yo soy egresado del Politécnico. Entonces ahí tenemos Politécnico en radio y la estación de Politécnico en radio, que es el 95.7 de FM, está ubicada físicamente en la ESIME Culhuacán, la Ok, Escuela ajá. Superior de Ingeniería Mecánica y Electrónica.
o eléctrica, perdón, en Culhuacán. Y ahí estudiaba yo, en ese campus. Entonces, ahí también hice mis pininos en radio y narraba los partidos de las Águilas Blancas Mm. y en ese entonces también antes de Burros Blancos de los Pieles Rojas en radio, después ya se cambiaron a Burros Blancos, pero pues sí, también lo hice para radio, así que no, no es digamos algo nuevo para mí, sino que ya lo he hecho bastantes años. Fíjate, yo orgullosamente tengo familia, mucha familia del Politécnico, de la familia del lado de mi papá, que estudiaron química por ahí y alguna ingeniería. Y de hecho tengo un Así que, sobrino, exactamente, tengo un sobrino que es muy bueno, Saulito, también es maejado, y es muy bueno, él juega de lanebacker y juega en Búhos, todavía está, creo que está en muy bien, juvenil, y juega en Búhos allá, entonces yo alguna vez lo he ido a ver y la verdad es que sí está muy destacado y ya le estoy consiguiendo algunas becas con algunos amigos en algunas universidades muy y a ver bien, muy si, a bien. ver si jala. Qué bueno, porque Oye, yo jugué en ajá. búhos también, mi querido Ah, Charlie. mira qué buena Sí, onda. De curioso. hecho, yo creo que conocemos más personas del fútbol americano que nunca hemos platicado de eso, de lo que creemos. Una Sí, familia muy allegada a mí, que los quiero mucho y crecí con ellos, es la familia Flores, donde jugó el Pillo, el Piraña, y Alexi, que es la hermana menor, que jugó en Tocho Bandera, que fue una referencia ahí importante del Tocho Bandera, entonces, y por Luciano y sí, todos ellos. sí. Oye, a ver, platícame de TV Azteca. ¿Cuánto tiempo duraste en TV Azteca? 18 años. 18 años. Y a ver, cuéntame, tú, como platiqué con Enrique Burak, por ejemplo, pues él es una referencia obligada de todo lo que es la experiencia de Televisa. Tú, en esos 18 años, 18 años, perdón, conociste a otro Dream Team, encabezados, por supuesto, en ese momento por José Ramón Fernández, pero había personalidades increíbles que estaban en esa mesa de trabajo. Carlos Albert, por ejemplo, y alguien que yo conocí, porque yo vivía en Arboledas y jugué en los no Raiders, en los Riders, ¿no? De Arboledas, porque así se les decía, por aquellos rumbos, equipo pues ya que desapareció desafortunadamente, pero conocí a Pepe Espinosa porque él vivía precisamente allá, era prácticamente mi vecino y algún día hasta corrimos juntos. ¿Cómo era trabajar con esa mesa de trabajo tan bien nutrida y tan profesional? Sí, fíjate que con José Ramón trabajé 10 años en TV Azteca. Hoy sigo trabajando con él porque tiene la escuela, el Instituto José Ramón Fernández, y yo doy clases ahí de periodismo deportivo, Uh -huh. pero en TV Azteca estuve 10 años con él, hasta su salida. Y efectivamente, yo de niño veía obviamente Deporte TV y decía que, sobre todo cuando empecé a crecer un poco más, ya en la etapa, digamos, adolescente, yo decía que quería pertenecer a ese grupo, ¿no? Participar con ellos, quería trabajar con ellos y tuve la suerte y bastante tiempo. Me tocó la muy vieja guardia, de hecho, mi primera cancha de soccer la hice con la muy vieja guardia, justamente, con el Inge La Madrid, con Beto Fabris. Uh -huh. En León me tocó y con Paco González. Paco era el narrador junto con Beto y el Inge era el analista. Y en la cancha iba Ernesto García, que hoy está también en radio, y yo íbamos a cancha. Así que, pues ya te estoy hablando del lejano 99, más o menos es cuando debuté creo que 98. Ok, Y después del Mundial de 98, en esa temporada, fue cuando debuté en soccer, en cancha, wow. mi estimado. Y luego vino mi debut en NFL en el 2000, porque te voy a decir por qué, porque los Juegos Olímpicos de Sydney se realizaron durante la temporada de NFL. Acuérdate que como Australia está en el cono sur, pues el verano es diferente, ¿no? Es cuando para nosotros es invierno, pues allá es verano. Entonces, los Olímpicos se realizaron en septiembre, octubre, y se tuvieron que ir. Se fue Pepe, se fue Enrique, y aquí nos quedamos, por supuesto, don Alejandro Lara Licea, Larita, que es toda una institución, la voz de Deporte B para la gente que no lo ubique, ¿no? La que dice, esto es Deporte B. Gracias. De hecho, es lo que iba, en este momento, siempre tengo anotaciones de acuerdo a la plática, es lo que iba a anotar. ¿Cómo se le podrá decir? Esa entrada de Deporte B los domingos, que a mí me causaba, y digo, tiene que ver, me causaba como este cierto desencanto de que acababa el fin de semana, porque era domingo ya en la tarde-noche,
y era como, chin, ya llegó Deporte B, ya se nos acabó el domingo, mañana que hay que ir a la escuela. Pero Sí, esa entrada de esto es Deporte B, es yo creo que tan importante y tan icónica como aquellos sonidos de la W, ¿te acuerdas? sí, 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 Que sí, era sin como duda. unas como campanitas de Radio W, que bueno, o sea, algunos chavos no tienen idea de lo que estamos platicando, pero Sí. son, pues sí, voces o sonidos icónicos que marcan algunas épocas. Bueno, y te Fíjate que, interrumpí. Y Larita, mi respeto, ¿qué fue de él? no, no, Larita sigue, es mi vecino por acá y sigue ahí de pie, muy erguido él, muy bien. Larita debe tener ya como unos 92 años, más o menos, 91 años, Uf. pero está en perfecto estado, mi querido Larita. Y te iba a decir una anécdota que me recuerdo muy bien de él. Fíjate que él fue como 30 años a Deporte B, le tocara sección o no le tocara, pero Ajá. daba en vivo, daba el Esto es Deporte B. O sea, no era grabado, Ah, nunca fue mira. grabado, Ok. siempre fue en vivo. Super dato Y, ese. y un Ajá. día se distrajo y cuando terminaba el programa, él decía, esto fue deporte. Entonces se distrajo y dijo, esto es, fue y siempre será Deporte B, porque Se le se fue le la. fue el fue tal cual, Ajá, ¿no? ajá. Entonces dijo, esto es, y ahí recapacitó y con todas las tablas y la experiencia tremenda que tiene Larita, lo salvó extraordinariamente. Pero sí, estaba Lara, y te digo, por eso te digo que estuve o sea, todavía tuve la oportunidad de trabajar con la muy vieja guardia. Y luego, ya con la gente que se quedó al frente después de esa muy vieja guardia, que era obviamente con David, ¿no? Faitelson, con Garay, con Chacho, con Marín, y pues con ellos cuatro principalmente. Obviamente Ujú. estaba Francisco, pero con Francisco Javier trabajé poco porque él rápido se fue de Azteca, es decir, habré trabajado unos 4 o 5 años con él. Mismo caso con Ciro Procuna, que se fue justamente con Francisco, ¿no? Cuando hicieron W eh, en radio. Y y luego, pues ya el tema, con ellos cuatro fueron muchos años y toda esa camada, éramos reporteros muy jóvenes, Charlie, y éramos, sí, efectivamente le dijiste muy bien, era un Dream Team. Recuerda que en el 2000 se va todo el equipo de José Ramón, se va a Radio Red. Ujú, ujú. Entonces se fortalece el equipo de Radio Red tremendamente en deportes y estaban obviamente los que te acabo de mencionar, además de Pepe Espinosa, que él tenía la sección, el domingo estábamos todo el día en Radio Red y empezábamos a las 8 de la mañana. Ujú. Y Pepe siempre, pues un cuate que se levantaba muy temprano, siempre muy disciplinado. Y y él le encantaba tener la primera sección. A todos les chocaba, ¿no? O sea, llegar a las 8 de la mañana, pero Pepe era fácil, para él era un encanto entrar a la sección de las 8 de la mañana y nos duraba como 1 hora y media, más o menos a las 9:30 o 10, nos aventábamos 2 horas de los deportes estadounidenses, que era lo que le gustaba justamente a Pepe, y estaba yo con él, estaba Uf. Enrique también, que fueron, digamos, los jóvenes de todo ese grupo que nos fuimos a Radio Redo, que nos invitó José Ramón. Los jóvenes éramos Martinoli y yo. Martinoli entró prácticamente un mes después que yo a Deportes en Azteca. Ok. 1 año y 1 mes después que yo, Oye, aproximadamente. ¿y te tocó Von Rossum todavía? Digo. Te iba a decir eso, en el 2000, cuando hago mi debut en NFL, como se fueron Pepe y Enrique a Sydney, entonces la NFL nos quedamos aquí. En ese entonces, fíjate, Charlie, Ujú. estaba el domingo por la noche y lo transmitía TV Azteca. Entonces Azteca narraba el de las 12, el de las 3 y el de la noche. Pepe Espinosa Wow. siempre fue muy enjundioso en ese sentido. Él llevó la NBA a TV Azteca y llevó la NHL. Transmitimos una temporada el hockey de la NHL. Me acuerdo perfecto que hacía yo las menciones de Bubulubu congelado en la NHL. Ok. Imagínate. Entonces, en esa temporada de NFL del 2000, estaba, como eran 3 juegos, me tuvieron que subir porque pues ya no había tanta gente, se habían ido, creo que Pablo se había ido también y Ciro se habían ido creo que a los Olímpicos, y entonces, este,
narro yo con Bonroso, un papá, Ujú. y con Joaquín Castillo. Y Ah, claro. obviamente, y Lara también estaba alternando. Entonces nos alternábamos ahí entre los cuatro, hacíamos los 3 partidos del día. A veces me tocaban 2 juegos, a veces me tocaba uno, pero esto fue solamente durante los Juegos Olímpicos. Pero de ahí, pues ya me gané la confianza para empezar a entrar ocasionalmente en algún partido a la semana, ¿no? Después de haberlo hecho ya en televisión. Aunque con Va- Pepe llegué a hacer algunas secciones de radio en ASIR también. Vaya, pues, profesores, maestros, que tuviste, ¿no? O sea, pues estamos Sí. hablando de Pep Espinosa, Fernando Bonroso, el coach. Oye, y por ejemplo, a mí cuando transmitía Lara, se me hace que era como el Pepillo Segarra del otro lado, ¿no? Era como, cumplían como la misma labor y tenían el mismo charm, o tienen el mismo charm. Y ahorita que decías que se llevaron a la NBA. Claro, y Medición, luego TV Azteca, se llevó la NBA en los años maravillosos del Dream Team, de aquellos de Jordan, de Magic, de todos ellos, de Larry, de Sí, Patrick Ewing, y todo me acuerdo, así como decía lo de Bubulubu, la mención aquella de Enrique Garay, del Pan Wonder, el era sándwich de los de campeones, ¿no? Pepe, era de Pepe. Ah, sí, era de Pepe, Sí, era de el Pepe que sándwich de los decía campeones, ¿no? Algo sí, así. exactamente, el sándwich de los campeones y lo hizo icónico, ¿no? A la marca. Sí, ¿Sabes claro. que el director de marketing de esa marca, bueno, de Bimbo en ese entonces era el Pippen, así le decían el Pippen, pues tenía un parecido físico a Scottie Pippen, le encantaba el básquetbol Ok. y estaba fascinado siempre con Pepe Espinosa. Entonces, pues todo se comulgó e hicieron una marca icónica que después terminó comprando, o sea, Bimbo terminó comprando Wonder. Sí, sí, claro. Oye, y fíjate, digo, yo lo conocí bien, te decía, a Pepe Espinosa, pero de repente se enfermó un momento y luego pues ya se nos adelantó, pero nunca supe realmente qué fue lo que sucedió ahí y qué le dio, ¿eh? Porque fue muy Cáncer, rápido todo. tenía cáncer, Sí. mi querido Pepe Espinosa, y bueno, era tan amante del deporte estadounidense Ujú. que se nos fue un 4 de julio, ¿no? Fíjate, Nada más para que todo sea congruente en la vida y cómo lo atraía a él, ¿no? sí, y fíjate que él salvó en más de una ocasión a los Raiders, los Riders de Arboledas, cuando siempre nos querían quitar el equipo y estaba muy chiquitín y él movía todo para salvar el equipo y que Raiders Arboledas todo existiera en aquellos momentos, y ahorita pues ya no, pero bueno, pues él salvó y pues, se le quiere mucho ahí en Arboledas hasta la fecha, ahí al buen Pepe Espinosa. Pero bueno, oye, y después te vas a Fox Sports. ¿En Fox Sports cuánto tiempo duraste? Sí, estuve 7 años, Wow. eh, y es cuando viene el cambio de director general en Fox y justamente me llaman porque me habían llamado 2 años anteriormente, pero con el anterior director. Sin embargo, no se había concretado porque solo me querían para NFL. Sin embargo, cuando viene el nuevo director me dice, no, es que estoy armando el equipo olímpico porque vamos a tener los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí es donde me voy a Fox y se arma, pues justamente Río de Janeiro. Te acordarás que a Río no fueron ni Televisa ni TV Azteca, Es correcto. no, no transmitieron. Entonces, yo seguí mi secuencia de Juegos Olímpicos que ya llevaba desde Atenas, Beijing y Londres Ujú, con Azteca. En ujú. Sydney lo cubrí con Azteca, pero desde casa. Yo no fui a Sydney, estuve en las casas, fue cuando se empezó a hacer los enlaces remotos desde las casas de los medallistas. Ok, Y en ese ya. entonces en Sydney me tocó estar en la casa de Soraya Jiménez. Wow. La primera noche prácticamente de los Juegos Olímpicos fue de medalla de oro y me tocó estar ese día en su casa ya en Lomas Verdes, que en paz descanse mi querida Soraya. Estuve con su papá y su hermano y solito, ¿no? Solito, no, Televisa llegó muy tarde en esa ocasión. Y luego me tocó estar con la familia de Fernando Platas, y esa es otra gran Ok. anécdota tremenda en Sydney, porque después, pues me río mucho. Lati, trabajé con él en Fox, Ujú. pero Lati estaba también en la casa por parte de Televisa y yo con Azteca. Y de pronto nos mandan a los dos al mismo tiempo al aire y estamos Uf. sentados así en la sala y Ok. tenemos a la mamá en medio y yo estoy de Ajá. un lado y Lati del otro. Entonces, estamos, nos dan cue y entramos, y, sí, señora, no, que ganó. Y entonces Lati también, y la entrevistaba, y entonces la señora volteaba y no sabía a quién contestarle, y se metía la voz de Lati en Azteca y se metía mi voz en Televisa, y Qué bueno. este, un, un,
pues recordarás, eran las épocas álgidas de combate entre Azteca y Televisa, Uf. ¿no? Entonces, pues digo, si no como dices tú, los chavos no saben qué era eso, pero fue una época divertida en la que te ponías tremendamente la camiseta. Sí, y la verdad es que no, o sea, no lo saben porque no lo vivieron, pero no es como demeritarlo, sino pues hay de repente muchos esfuerzos como muchos lives o muchos programas que de repente pueden encontrar a un Toño de Valdés con Enrique Garay, que ahora ya pueden convivir, antes era imposible, antes era teníamos la guerra entre Televisa, realmente Deportes, y Azteca Deportes, pero eran guerras en serio. Inclusive José Ramón Fernández fue tan visionario que fue el primero que empezó a llevar a comedia, además de espectáculos, además de o sea, cosas culturales, tanto a mundiales como a Juegos Olímpicos, y ahí es donde Azteca, bueno, le puso una gran lección, por decirlo Sí, bonito, a Televisa, porque bueno, llega el Wiri Wiri con todos sus personajes, y a faltarle el respeto al aire a José Ramón Fernández con sí, el personaje del Hooligan, que es divertidísimo, y sí. entonces ahí es cuando Televisa se pone las pilas, y para el siguiente evento, pues ya lleva también un poco de comedia, pero pues yo creo que ahí Fíjate, no le llegaron al Wiri Wiri en ese momento, ¿no? fíjate que fue más tiempo, mi querido Charlie. Como dices tú, mucha gente se acuerda tal vez de un evento y que en el siguiente ya llegó Televisa, pero no. El Wiri Wiri aparece desde Seúl 88. Entonces, hubo Barcelona, Atlanta y Sydney. Y en Sydney fue una golpiza tremenda la que se le dio justamente al grupo de Televisa y es cuando viene el cambio para Atenas, ¿no? Y en Atenas hubo hasta golpes entre gente de Azteca y de Televisa ya en plenos Juegos Olímpicos. Sí, 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 supe. Y luego también, no me acuerdo, alguien decía que por ahí estuvo alguna vez Julio César Chávez en una cobertura y se acordaron de que hubo golpes y ahí va a cruzarse Sí, al Chávez siguiente. estuvo en Atenas, correcto. Sí, Chávez sí, sí, estuvo en sí. Atenas. No estuvo involucrado en los golpes, pero sí, pero sí, Qué pero horror. sí hubo golpes en Atenas y en Beijing, mi querido Charlie. Es que eran épocas, te digo que ya pueden convivir, ya después pasando el toro Sí, y demás, pues ya pueden convivir. Además ya se ha hecho pues esto ya entre amigos y ya se ha entendido, pues que ya fueron épocas pasadas porque se peleaba por rating, pero se peleaba de verdad. Y por ahí sí, también creo que Enrique Garay, platicando con Toño de Valdés, dice y comenta que cuando llegaban ustedes a cubrir, bueno, Imevisión, después poquito TV Azteca, llegaban al foro de Televisa, que era en su momento pues era la televisora más importante, y entonces llegaban al foro y un set de 2 pisos y con luces y todo, y dices, "Ay, ya llegaron estos", ¿no? Y entonces había mucho pique, pero pues los contenidos y las entrevistas que luego se conseguían, ¿no? Las exclusivas de los ganadores, pues era lo que valía la pena y es lo que la gente seguía, no tenía que correcto. ser los 2 pisos del set, sino el contenido del programa. Bueno, entonces estuviste en Fox. Oye, a ver, ya me quedó duda, ¿estuviste en Barcelona cubriendo los Juegos Olímpicos de Barcelona? No, no, ahí era un niño, mi querido. Ahí, ¿Sabes cómo eres, Charlie? No, 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 pues, no, te decía que el Wiri Wiri estuvo desde mucho tiempo atrás, ¿no? ok. Pero obviamente el boom viene en Francia 98, y en Sydney 2000, o sea, son los dos grandes eventos en los que Azteca queda muy por encima en la audiencia de Televisa y es cuando vienen los cambios justamente para 2002, que fue Alemania. No, Alemania fue 2006. En 2002 fue Corea y Japón Ujú, ujú. y en Atenas principalmente, ¿no? Que es donde Televisa retoma y nos pasa por encima en la audiencia. Ok, oye, y por ejemplo, ahorita tú que ya llevas tanto tiempo en esto de la crónica deportiva, análisis, play by play, radio, televisión y todo esto, y que has cubierto todos estos eventos, ¿qué opinas ahorita del binomio? Y, o sea, quiero entenderlo. De antes la crónica deportiva era como mucho más seria. De repente llega Martinoli y Luis García y rompen ese como paradigma y lo hacen divertido porque escucharlos es como si estuvieras platicando con tus amigos viendo el partido prácticamente, que luego sí se ponen serios y cuando se ponen a analizar si lo hacen bien, pero me refiero, ¿tú cómo ves ese nuevo paradigma, como decía, de esta nueva crónica deportiva que ya es totalmente pues más divertida, ya es un poquito menos elegante y como más sencilla, más en libertad? Sí, fantástico. Nos tenemos que ir adaptando a la época y a la era, ¿no?
Entonces, lo que hacen ellos es fantástico y yo creo que cada quien tiene su estilo y hay muchos hoy narradores de diferentes deportes que han prevalecido con su estilo y le siguen gustando a la gente de esa época y a algunos jóvenes, pero yo creo que la mayoría están buscando también otras opciones, otras posibilidades y yo lo veo bastante bien, ¿no? Fantástico para mí lo que hacen. Sí, y luego, por ejemplo, llega, bueno, está Jorge Campos, que antes prácticamente no hablaba nada y luego no se le entendía y ahorita ya entró en esta sintonía. Y luego llega Sage que venía de Televisa, luego ESPN, luego llega ahí Azteca y me da risa porque llegó también muy serio, como pues, antes era, y ahorita ya dice cualquier cantidad de cosas como ellos en el mismo tenor. Y viene a cuento porque decías, ¿no? Que cada quien tiene su estilo y esto, desde un Enrique del Perro Bermúdez, ¿no? Que marcó toda una era, después ya creo que lo pusieron tanto que ya la gente no lo seguía, ¿no? Pero marcó una época, una era en el fútbol mexicano, ¿no? Con frases célebres, que todo el mundo conoce, ¿no? Y la verdad es que desde cada quien agarra su chambelán, tirititito, zambombazo, lo puso ahí donde las anayas hacen su nido. Y ese tipo de frases que se vuelven icónicas, que es el sello de cada uno de ellos. Tú por ahí también tienes como dos o tres, amigo, eso de venado, venado, venadito, y la de ahora estás y ahora no estás. Sí, Eso a nosotros, como fanáticos del deporte, nos encanta porque sabemos quién está ahí. Y luego más cuando lo haces en radio, porque de repente, pues, te vemos a cuadro, bueno, sabemos quién eres tú, pero de repente en radio no sabes realmente si eres tú y de pronto escuchas lo de ahora estás y ahora no estás y ese tipo de cosas nos encanta. ¿De dónde sacaste todo ese tipo de cosas, amigo? sí, fíjate, mi querido Charlie, que yo las tomé casi todas muy, ¿cómo decirle? Muy naturales, porque son las frases que usábamos en el tocho, en la calle o en los entrenamientos, ¿no? Jugando americano, en los entrenes son frases pues muy conocidas para, ya sea urbanamente, digamos, hoy les llaman orgánicas, ¿no? Son frases orgánicas porque son frases de per se. Si tú jugaste americano, pues era una venadeada ¿no? La que te daban en ese momento. Y y por otro lado, eh, igual de coche, pues jugábamos en la calle. Sí, Tú claro. te acordarás, mi querido Charlie. Digo, estás mucho más joven que yo, pero No, te hombre. acordarás que jugábamos en la calle y Ajá. ¿qué es lo que gritábamos? Coche, 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 ¿no? coche, Porque y tenías para que que se parar. parara Sí, la jugada claro. y había unos que seguían corriendo a pesar de que el coche venía Sí. y ¡pum! El coche se paraba y terminabas trepándote en él, en fin. Es una frase urbana totalmente, nada más que trasladada ya al mundo de la narración y con la oportunidad de haber estado en televisión durante tantos años, entonces pues la pude ejemplificar ahí. Y no te creas, Charlie, ahí obviamente hay gente que no le gusta, este, y pues todo eso es muy respetable para mí. Incluso hay gente que piensa que me ofende diciendo que soy el perro Bermúdez de la NFL. Les digo, no, pues gracias. Si ya me comparas a esa institución, pues entonces algo he hecho bien. Mira, ahorita en redes sociales, la verdad es que es un monstruo de millones de cabezas o de miles de Sí, cabezas, en donde, mira, si uno no le puede dar gusto a todo mundo, entonces uno tiene que ser respetuoso, uno tiene que ser como es y ahora sí que tirar los dados y venga, ¿no? Y bueno, si uno respeta y aunque no se lo respete a uno, pues uno tiene que seguir esa línea y no engancharse, ¿no? Realmente las redes sociales hay que entender que, bueno, dentro del anonimato muchas veces la gente puede decir cosas que, bueno, pues es muy respetable y cada quien y nosotros de este lado, pues respetar y más ustedes que son unas figuras públicas de todo, de grandes magnitudes. Oye, a ver, platícame, ¿tú por qué siempre has vivido en la Ciudad de México o por dónde vivías y dónde jugabas precisamente Tocho en aquellos años maravillosos? y yo soy del centro de la Ciudad de México, en la Ok, colonia Herrera. ok. Entonces, que en ese entonces era Barrio Bravo Ujú. y jugábamos en la calle, tal cual, y se armaban, no, digo, la verdad es que en época de fútbol, pues jugábamos fútbol, en época de Serie Mundial jugábamos base y Sí, rompíamos un montón de vidrios, y en época de tocho jugábamos, en época de americano jugábamos tocho, ¿no? Ahí sí, claro, en claro. la cuadra. Y a veces, mi querido Charlie, no había tanto tráfico, sobre todo los fines de semana, estaba muy tranquilo el centro de la ciudad. Ujú. Y se armaban unas retas impresionantes ahí, de llegaba
gente de otras calles. Yo vivía en una calle que se llama León y Gama, y Ajá. llegaba la gente de Boturini, de Manuel M. Flores, de Joaquín Arriaga, o sea, venían de diferentes calles de la misma colonia, y entonces ahí, sobre 5 de febrero, antes de llegar a la zona escolar, ahí, 5 de febrero, hoy es una avenida, pues no una avenida, pero es una calle amplia de cuatro carriles, en la cual dos están siempre estacionados, pero en sábado y domingo casi no había autos estacionados. Entonces imagínate una calle amplia y sin tráfico, pues eso se armaba, hay unas retas impresionantes, y si jugabas tocho, pues era la anotación, si jugabas soccer era el gol, ¿no? Y entonces era una cuadra contra la otra, y de pronto pues la gente se asustaba un poco porque había 40, 50 tipos ahí jugando, pero éramos chavos todos, ¿no? Entonces, sí, se ponía muy bien. Y yo ahí fue donde nací, y me iba a entrenar a Politos hasta Zacatenco, porque mi Ajá. familia es politécnica, mi papá y mi hermano mayor, entonces me llevaban hasta Politos y hacía 1 hora de camino. La realidad es que no había viviendo en el centro, no hay ni Ujú. áreas verdes, ni ninguna institución cercana a eso. Lo más cercano, te podría decir que eran las Águilas de Valbuena, pero era muy complicado llegar hasta Valbuena en transporte colectivo. Entonces era mucho más fácil llegar hasta Zacatenco, porque pasaba en Isabel la Católica, pasaba el que decía Politécnico y te dejaba en la esquina. Fíjate, y me quedé pensando muchas cosas. Una de ellas me recordaste la película de Roma por la crónica que acabas de hacer, así que de los años maravillosos y cómo ocurría el tocho o el soccer en ese momento, las retas. Y platícame, ¿jugaban tocho o jugaban acá nosotros de este lado, yo vivo del Máximo. norte de la ciudad? Sí, máximo. E inventamos una cosa ahí en la primaria y secundaria donde estuve en la Salle Arboledas, inventamos una cosa que le pusimos a Perrabol, que era jugar con un balón de básquetbol, con una pelota de básquetbol, y claro, el objetivo era llegar a anotar, no sabes, ya encestar, vaya, pero no había reglas. Entonces agarrabas, no tenías que botar la pelota, te echabas a correr y era como, como, como como una podías. optativa, ajá, para al de junto, ¿no? Pero o sea, llegaron a matarte y era pavimento, pues era, claro, pues eran Sí, las sí, sí, era canchas pavimento concreto, y, sí. y te rompías los pantalones y todo, pero era Yo, sumamente divertido. yo creo que todos en la vida, ahí en concreto, jugamos máximo, y todos en la vida jugamos tacleado. Ahí en concreto, aunque la mayor parte de las veces era tocho tocado, ¿no? Pero sí llegaba a haber momentos, sobre todo cuando ya se empezaba a calentar, ya venía la siguiente reta y decía, pero ahora máximo, máximo, Eh, porque ya estabas más caliente, ¿no? Entonces, y luego no faltaba el de, pues va la reta, pero en tacleado. Entonces, se traían a los gorditos, ya sabes, y eh, les daban el balón, y ahí tenías a 40 chavos flaquitos como yo, trepados en un gordito, sí. tratando de tirarlo, en fin. Pues mira, al final del día era el centro, y Barrio Bravo, pues así tenía que ser, no podía ser de otra manera. Y no teníamos áreas verdes, no había jardines, era todo en concreto y en la calle, literal. Increíble, sí, la verdad es que eran los años maravillosos. Y yo siempre le digo ahora a mis amigos que la mayoría tienen chavos, chavitos y así, digo, está bien los videojuegos, vale, también nosotros en aquellas épocas existieron las cosas que se llamaban Atari en televisión y luego Nintendo y así, y está bien estar un ratito tras una pantalla jugando algún videojuego porque está de moda y no te puedes quedar fuera de eso y no puedes dejar a tus hijos fuera de eso, sino de qué platican, ¿no? Pero también allá afuera hay un mundo extraordinario donde lo puedes meter a jugar la disciplina que quieran, ¿eh? O sea, todo. Por ejemplo, si son mujeres, ya basta de, bueno, si quieren ballet, gimnasia, sí, pero también tocho. Y ahorita platicamos de la liga que tú traes. Y hay de soccer. Ahorita, por ejemplo, se va a jugar la final del fútbol nacional femenil entre el América y Tigres. Y tú ves que son más aguerridas y con todo respeto, y perdónenme los jugadores profesionales de fútbol de la Liga BBVA, son más aguerridas, se tiran menos, hacen menos trampas y tú ves cómo le echan toda la garra, ¿no? Pero a lo que voy es que, bueno, los papás con los niños, bueno, pues ahí están el ejemplo de las mujeres, lo que están haciendo, y el ejemplo de los niños, que bueno, pues si les gustan los videojuegos está bien, pero bueno, también hay un mundo, un sinfín de actividades allá afuera. Hay una actividad que está pegando mucho entre los niños, que ahora se me va el nombre, que es estar como brincoteando en varios lados, no sé si tú Parkour. lo... Eso,
eso que ahorita está pegando, está perfecto, porque los chavitos aparte están desarrollando unas técnicas y unas fortalezas en las piernas y en los brazos increíbles, y claro, les sirve para si algún día se caen, poner las manotas. Pero bueno, es lo que yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que hay que mandarles, ¿no? Tanto a los chavos como a los papás de los chavos allá afuera, para que cuando algún día, cuando tengan nuestra edad, lo platicaba con Ciro Procuna, juntos hacemos casi 100 años, y entonces puedan platicar de cuando estaban chavitos y jugaban en la calle y se subían a una bicicleta y jugaban americano. Fíjate que yo del béisbol no, o que era serie mundial, no jugábamos tanto béisbol, porque creo que ninguno de mis amigos ni yo teníamos una pelota o así, pero bueno, no se diga soccer, desde jugábamos hasta con un frutzi, o ya Y si no claro, había como con no. nada, el suéter lo hacíamos bolita, el suéter de la Salle, y qué horror. Y con eso jugábamos, ¿no? No nos importaba. Hay cosas que no te detenían, ni la lluvia ni nada, ¿no? Entonces eran otras épocas. Y ¿qué música escuchabas? Y eso a mí siempre me gusta poner como en contexto, ¿ok? Cuando tú estabas ahí jugando y todo eso, más o menos, ¿qué escuchabas en casa? ¿Qué música te gustaba escuchar? Fíjate que como yo soy el menor, Ujú. estoy seriamente influenciado por mis hermanos mayores y sobre todo por la que me sigue, ¿no? No por los ya más grandes, porque ellos ya incluso ya casi no viví con ellos. Yo Ajá. prácticamente fui hijo único porque cuando a los 3 años mi hermana mayor se casó y luego cuando yo tenía Ok. 7 se casó el otro. Entonces pues ya en esos términos la mayor influencia fue mi hermana, la que me sigue, y ella es totalmente popera, ¿no? Entonces, yo, a pesar de que estoy en la NFL y que todo el mundo dice, ah, sí, que Metallica y AC/DC, no, yo no Ok. comulgo con esos escenarios. Para mí, imagínate que a los 15 años me regalaron el New Jersey de Bon Jovi, y Ok. para mí era metal pesado, pero grotesco, o sea, era un Wow. metal que yo decía, uy, ¿qué es eso? Entonces, yo más bien soy poperón Ujú, ujú. y y obviamente, pues como todo adolescente tienes la parte oscura que te terminas convirtiendo en fan de eso que pues es The Cure, ¿no? Y The Ah, Pet, bueno. porque ellos eran pues los grandes de la música techno de mi época y, o sea, me fui más por el techno que por el rock, ¿no? Sí. Entonces, digamos que hay esos dos grupos. Y si del rock puedo hablar, sería en español, Mm. porque pues me toca también la gran época del rock en español, y obviamente para mí los héroes del silencio son Uf, eh, los héroes de leyenda, como dice la canción. mira. Entonces, más o menos así sería, mi querido Charlie. Yo también fui influenciado. Por un lado, yo escuchaba, lo platicaba también con Ciro, yo no crecí en mi cuarto, no había un crucifijo atrás en mi camita para verme, y en lugar de escuchar a Cricri, ¿no? Ahora, después, años después, Tatiana, que ya no me tocó, obvio, pero bueno, como referencia, no, pues yo escuchaba por cuestiones ahí de mi hermano, Iron Maiden y Judas Priest, y tenía los pósters atrás de mi cama, pero bueno. Y por el lado de mi hermana, ojo, porque ya me regañó alguna vez. Sí, claro, ella de niña o de más jovencita escuchaba a Flans, Chamos, Parchís, de Timbiriche, ¿no? Pero después cayó al lado oscuro de la fuerza por influencia de nosotros dos, y ya de repente acabamos de ir a un concierto de era Motley Crue, Poison, Def Leppard y ese tipo de bandas que cayó totalmente del otro lado, y bueno, Sí. ahora es súper rockera, metalera mi hermana, y yo, bueno, claro, yo sigo siendo baterista de Pero metal. pero sí fue al concierto de Timbiriche, ¿no? Ahora en la... Ah, claro, bueno, hasta yo, a mí me tocó el concierto de Timbiriche Ya. en la UDLA, en Puebla, ahí de donde egresé, y Pues no, sí. güey, la verdad, o sea, güey, creciste con eso, no puedes negar eso, ¿no? Es más, cualquier metalero que se diga metalero, que no, vaya, Y que niegue esa cruz. todo mundo, ¿no? Cuando algunos están con algunas copitas de más, y si te ponen José José y si te ponen ese tipo No, de hay algunos cosas, que sí lo niegan, ¿eh? Hay algunos que sí dicen, eh, ¿cómo crees? pues yo por ahí alguna vez, güey, creo que les voy a quemar un poquito, pero estaba con los coaches y algunos exjugadores de Raiders, de los Raiders, otra vez lo digo, y de repente estamos escuchando, ¿no? O sea, Halloween y cosas así, y de repente pongo un CD, porque antes era un CD de Timbiriche, pero Timbiriche cuando eran niños, y la fiesta comenzó,
¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Tengo que Y lo decirte, pongo, papá. sí, y lo Correcto. pongo, y en lugar de que yo pensé que me iban a decir una grosería y oye, no inventes, bueno, todo mundo se puso de buenas y empezó a cantar y anécdotas y todo, pero bueno, siempre pregunto lo de la música para entender estos contextos, ¿no? No solo es deporte, sino entender estos contextos, y eso lo aprendí en el libro de Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco, y ya hablando de eso y con el contexto de entrada, también una de las bandas que tiene una canción que tiene que ver con ese libro, que es Café Tacuba, que precisamente son las batallas de Oye, Carlos. Sí, Esa, sí, sí, una sí. de las bandas icónicas para mí en español, claro, es Café Tacuba, Caifanes de este país, pero para mí no hay más grande que Soda Stereo, que a mí Soda Stereo crecí con eso y para mí Claro. esa es la banda que como que rompió el Sí. paradigma del pop a convertirse un poquito en el rock, ¿no? En la escena del Fíjate rock que, internacional. fíjate que una vez, bueno, se sigue acostumbrando, ¿no? A la fecha que los partidos políticos hacen conciertos Uh -huh, a la juventud y fui a uno de esos de un partido político en el Palacio de los Deportes uh y era -huh, un concierto de rock en español. Y ese día escuché por primera vez la banda que abrió, fueron 5 bandas, uh -huh. y la banda que abrió, la escuché por primera vez y abrieron con una canción que se llama Pinche Juan. Ya sabrás qué banda es, entonces Ajá, es Cafeta. Café Tacuba. Uh Y -huh. nunca lo sabía, o sea, era la banda debutante, pero prendieron. Después de ellos tocó, este, después de ellos tocó Neón Ok. y casi los bajan. Sí, pues Tuvieron que tocar rapidísimo Juegos eh, de amor, algo así se llamaba. Juegos de Amor, exactamente, para que ya la gente se tranquilizara, porque se habían quedado bien prendidos con Café Tacuba. Sí, Y no, después de totalmente. Neón tocó Los Amantes de Lola, Uh entonces -huh. ya la gente se volvió a prender, luego Fobia y cerró Caifanes. Entonces imagínate Wow. el conciertazo que fue en aquella ocasión, siendo, insisto, que Café Tacuba pues, no lo conocía. No podemos dejar fuera a una de las bandas más importantes en este país, que es el Tri, ¿no? Alex Lora con el Tri, esta canción de Triste Canción de Amor, para mí Sí, sí, es una sí. obra de arte, y es algo que ya después el cuate lo perdimos un poquitín, pero esa canción de Triste Canción de Amor es excelente. Y por ejemplo, la canción de María de Café Tacuba, ahí es donde te das cuenta que el vocalista de Café Tacuba o sea, su tono de voz y el registro que tiene es como de seda, es increíble. Ese cuate para mí es de las mejores voces que hay en este país. Y en español, en femenil, Ana Torroja, cuando estaba en Mecano, Sí, esa voz también icónica y esa banda también, Mecano, que rompía también también, el por paradigma, supuesto. porque no, o sea, es pop, pero de repente rozan en cosas como mucho más interesantes. Pero bueno, ya nos clavamos en la música. Ahora, dime de las coberturas que has tenido a nivel internacional, por ejemplo, me decías Londres y todo eso, ¿cuál ha sido la cobertura que más has disfrutado o que más orgulloso estás de? Pues mira, obviamente los Juegos Olímpicos, Charlie, no se compara nada. Estamos ahora por arrancar el Campeonato Mundial de Fútbol y les doy clase a muchos chavos y ellos mueren por ir a un Mundial de Fútbol a cubrir y todo, pero les digo, no es nada el Mundial de Fútbol con la ópera prima que representan los Juegos Olímpicos. Entonces, en cuanto a satisfacción, obviamente el ir a mis primeros Juegos Olímpicos en Atenas es algo increíble, algo maravilloso, algo fantástico, pero yo creo que lo que hicieron los chinos en Beijing en cuanto a organización, en cuanto a inauguración, y en cuanto a mostrar su cultura, para mí fue algo maravilloso. Los Olímpicos de Beijing son inigualables. Incluso pues fueron en 2008, así que hace 14 años. Si ahorita volviera a China, seguramente me encontraría una China muy diferente y no me gustaría tanto como la que encontré en 2008, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En la cual yo les decía que pues los chinos, una anécdota maravillosa, Charlie, que no paro de contar porque es increíble. Uh -huh. Nuestros camarógrafos son gente muy culta porque han viajado mucho tiempo a muchos países y conocen muchas culturas, los camarógrafos de deportes en Azteca. Y entonces nos prepararon para Beijing, no tienes idea, Azteca echó la casa por la ventana y nos dieron clases de cultura, de la cultura china y de los guerreros terracota y todo eso, y nos dieron unas tarjetas en un arnés, era un tanto así, en el cual venían las direcciones en mandarín
y en español de los lugares, de los viños, ¿no? De las sedes y de los lugares icónicos más importantes turísticamente hablando. Y cuando llegamos y le damos, yo pues, me sentía súper preparado, llegué y dije, ahora sí, esto, aquí cualquiera la voy a reventar con todo. Entonces me subo al taxi con el camarógrafo y entonces le digo al taxista, le saco la tarjeta y le digo, aquí vamos. Y entonces le enseño y el taxista me hace, digo, no, ¿cómo no? Aquí, mira, aquí en aquí, ahí vamos, ¿no? Entonces, pues maravilloso, Charlie, nos preparamos y todo, ¿qué crees? Los taxistas eran analfabetas, ni siquiera sabían leer mandarín. Wow. Entonces Ok. estábamos en las mismas y peor, no sabían leer, entonces pues nos lo tuvimos que arreglar y los camarógrafos siempre te sacan a flote, ¿no? Ni hao significa hola en mandarín Mm. y el camarógrafo le dice, me dice, tú no te preocupes, el camarógrafo que le hicimos el guarro, por cierto, le mandó un fuerte abrazo. Y entonces agarra y le dice al taxista, así mira, checa, ¿eh? Ni hao, ni hao, ni hao, ni hao, ni hao. O sea, Ok. ahí lo iba dirigiendo, el taxista iba muerto de risa, obviamente, y pues lo fue dirigiendo como si conociera Beijing con la palma de su mano cuando teníamos 24 horas de haber estado ahí, ¿no? Entonces, es gente que no se le cierra para nada el mundo y aprendes mucho de eso, ¿no? Aprendes también de que el mundo es gigantesco y aprendes a solucionar problemas, en fin, yo creo que Beijing ha sido para mí el, algo icónico. Es que fíjate, ahí vamos a tener que tener luego otro Zoom de ese tipo de experiencias que tú tienes muchísimas, porque claro, viajar, si de por sí viajar ya te da ciertas experiencias, pero viajar en diferentes contextos deportivos, lo he platicado con también algunos del Dream Team, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, con Enrique Urra también me decía, ¿no? Que, bueno, está muy bien el Super Bowl, está bien, muy bien los mundiales, pero sí, lo mismo, los Juegos Olímpicos son otras cosas, y hay narraciones, a ti te ha tocado narraciones que son verdaderamente épicas. Yo les decía por ahí también que se vale, hay cuestiones que se vale romper el periodismo cuando te emocionas de más, porque claro, uno tiene que ser objetivo, pero cuando es un atleta mexicano y gana el oro y está la bandera en lo alto, caray, creo que se vale romper esa objetividad porque hasta puede llegar a las lágrimas. Y hay varias, de verdad, narraciones épicas que te ponen la piel chinita porque hay lágrimas en la gente que te está narrando, en ustedes profesionales de la crónica deportiva, les ganan las lágrimas, ¿no? ¿A ti te ha Sí, tocado alguna de sí, ellas? la más icónica fue la de Luis Villicaña con Belén Guerrero en Atenas en 2004. Estábamos ese día, nos fuimos todos, Faitelson nos mandó casi a todos a Azteca y los que no nos mandó fuimos de colados. Okay. Faitelson tenía la cobertura ese día de Belén, era muy buen amigo de ella y, y Eder Velázquez le estaba ayudando en la cobertura, iba el pareja también. Pero narrando estaba Raúl Alcalá, el duende, y Ujú. estaba Luis Villicaña ahí en el velódromo en Atenas. Y de colados nos fuimos Chacho, Rosique y yo. Y nos pusimos atrás de Villicaña. Y entonces, Villicaña, si usted escucha la narración, está por ahí en YouTube, escúchela, si no la ha escuchado nunca, es impresionante cómo empieza Belém Guerrero Méndez, Belém Guerrero Méndez, es medalla, y empieza a llorar. Y Se me puso la piel chinita ahorita, ¿no? sí, exactamente. Y además es una prueba muy difícil, Charlie, de narrar porque es una prueba por puntos. Ok, ok. Entonces, la gente en México no está acostumbrada a este tipo de pruebas y no necesariamente el que llega primero es el que está ganando, Ok. sino van por los puntos acumulados. Entonces, Luis dice, viene la última vuelta, Belén Guerrero Méndez. Y entonces, pues tú te emocionas, pero no, o sea, ves a Belén que va ahí en el grupo puntero, pero no entra entre las primeras tres en la última vuelta y él grita que es medalla de plata, y entonces estás muy confundido, ¿no? Y le crees porque pues él lo está narrando, Mm. pero no entiendes muy bien qué estaba pasando y eran los puntos que ya llevaba acumulados Belém en ese momento, ¿no? Entonces, es, y llora, ¿no? Llora él con Belém en fin, es una de las más icónicas, por supuesto. Hay alguien, creo.
Tú te acordarás, bueno, Rosique tiene una muy buena también en el taekwondo. Sí, de taekwondo. ¿Y quién era? Es de Televisa. Pietrasanta, cuando estaba en Televisa, cuando gana medalla de oro María, pues que María bonita y empieza a gritar y a llorar, esas, y como bien decías, búscalas en YouTube, a lo mejor lo pongo ahí cuando suba algunas cuestiones de Algunas YouTube. tienen derechos, entonces por eso Mm, no estoy seguro que estén en YouTube, pero si las la, pueden encontrar son maravillosas. La de Rosique sí, porque ya lo hice hace poquito para una conferencia y así empecé mi conferencia porque tenía que ver con trabajo en equipo y tenía que ver con esta emoción de corazón. De hecho, hoy tuve una junta ahí en la empresa donde hablamos de este kickoff, bueno, este inicio del mundial que prácticamente pues ya ha empezado, pero era con tintes pues más financieros y este rollo de cuánto es la derrama económica y las marcas que vienen ahí empujando Coca-Cola, Adidas, Visa, este tipo de Qatar Airways, ¿no? Que van a tener toda esta derrama económica para toda la industria, no solo en Qatar, sino en el mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, oye, bueno, pues ya nos echamos mucho tiempo, la verdad es que yo estoy feliz de la vida. Este es el episodio 1 de, no se pierda la nueva temporada. No, pero sí, este es el episodio 1 de muchas pláticas que tenemos que tener porque yo me quedo con muchísimas cosas que quiero que me platiques porque has estado en lugares increíbles, con personas increíbles y con lo que yo le llamo los inmortales, ¿no? Inmortales son aquellas personalidades, en este caso del deporte, con las que hemos tenido de oportunidad de o entrevistar o platicar o ver. Para mí, por ejemplo, mi ídolo y que lo pude ver y lo pude ahí un poquito platicar, y tengo una foto ahí, es Ayrton Senna da Silva, para mí es de ahí para abajo. Imagínate, Charlie, en unos Olímpicos, por eso los que los hemos cubierto y estamos conscientes de eso, en unos Juegos Olímpicos en Beijing, como estaba del otro lado del mundo, las finales de natación se hicieron en la mañana para que quedaran de noche en Estados Unidos, porque Uh-huh, estaba Michael Phelps, que iba a romper la marca de Spitz con 8 oros, ¿no? En aquellos uh-huh, Juegos Olímpicos. Entonces, en la mañana, imagínate, en la mañana me iba a ver a Michael Phelps. A ajá. mediodía o en la tarde jugaba Roger Federer. Y en la noche me iba a ver a Kobe Bryant y al Dream Team. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Charlie? O sea, me decían, es que va a estar Messi. ¿Messi qué? O sea, en este momento, ven nada más a quienes tengo la posibilidad de ver el mismo día. El mismo día. Unos Juegos Olímpicos son. No, me dejaste así, ¿no? Estupefacto, como dirían por ahí. Y es también lo que me decía Tapan Nava y Roberto Abramovich, o sea, que cuando ocurre, y esto, según lo entendí bien, o sea, vas como periodista, pero puedes entrar, tienes prácticamente all access a la Villa Olímpica. Y entonces, según me decían, pues, o sea, los estás viendo ahí. Y es algo que también sí tuvo la serie de Redeem Team, en lugar del Dream Team de Jordan, el Redeem Team de LeBron, y cuando llega el señor Kobe Bryant y todo esto, que a ellos sí los pusieron a convivir con otros atletas, no como el Dream Team que estaba totalmente Aislado. alejado, sino acá ellos sí convivían con los atletas de todo tipo de nacionalidades, de todo tipo de disciplina y los hizo como más humanos, ¿no? No somos nosotros superiores a nadie, somos parte de. Y de hecho, esa final del Redeem Team contra España fue majestuosa porque por poco y se los saca, ¿no? Pero ahí te das Sí. cuenta también del corazón de los atletas y si puedan ver esa serie de Redeem Team, está buenísima. Y luego, a ver, Michael Phelps, Roger Federer y Kobe Bryant el mismo día, bueno, y también lo platicaba, ¿no? Cómo en esta generación hemos sido tan afortunados de por lo menos por televisión, ¿no? Ver desde un Mike Tyson, ¿no? Un Julio César Chávez, un Hugo Sánchez, pero sí un Maradona, pero sí bueno, Pelé ya no tanto, digo, en esta generación habrá gente que sí, pero, y bueno, no se diga, bueno, primero vamos a hablar del béisbol, desde un Fernando Valenzuela, pero ahí hasta un Jerry Bones, hasta, bueno, podemos hablar muchísimos, pero también, ahorita, y bueno, el fútbol americano, bueno, no se diga, ¿no? Desde los Montana, los Troy Aikman, ahora Tom Brady, los Peyton Manning, o sea, ahí tenemos pues muchísima tela que cortar, pero en el automovilismo, los Senna, los Prost, los Piquet, los Mansell, ahora los Hamilton, o sea,
No, sabe, y gracias a Dios los Checo Pérez. Entonces, hemos sido tan afortunados, y bueno, en el tenis, Roger, me puedo seguir, ¿no? Rafa Nadal, Roger Federer, McEnroe, Edberg, ¿no? En fin, Martina Navratilova, de Gaby Sabatini, la argentina esta que reventó el tenis en algún momento internacionalmente. Entonces, hemos sido muy afortunados de ver esta generación a todos estos atletas de súper alto rendimiento que además han dejado huella en sus diferentes disciplinas. Dicho lo anterior, que a ti te haya tocado cubrir el mismo día Michael Phelps, Federer y Kobe Bryant es algo que además lo que se siente, ¿no? Porque Michael Phelps es el máximo ganador de todos los Juegos Olímpicos de toda la vida, de toda la historia, ¿no? Sí, Entonces, sí, es increíble, ¿no? Como ¿y tuviste oportunidad de entrevistar alguno de ellos? O ya para terminar, ¿cuál ha sido la entrevista o una o dos de las entrevistas que mientras estabas en esta cobertura con el micrófono hablando con esta persona que tienes de frente y que digas, es este personaje, ¿no? ¿Quién sí, fue? exactamente. Pues mira, sí, sí tuve la oportunidad de entrevistar a Phelps. Con Phelps estuvo algo increíble, o sea, con Phelps, de hecho yo siento que a la fecha, si me lo encuentro en algún evento, seguramente me saludará, Wow. porque vino una vez, lo trajo Nelson Vargas. Acuérdate que Nelson era comentarista de TV Azteca y entonces le habló a Garay y le dijo, oye, nadie sabe, solo te aviso a ti, que voy a traer a Michael Phelps a La Loma, allá en San Luis Potosí. Uh -huh, Este, va a venir a darle una clínica a unos chavos, pero va a uh ser -huh. privada, no quiero medios ni nada, pero te aviso a ti para que mandes un reportero. Y el reportero que mandan es a mí. Entonces fui a San Luis Potosí y estuve, y llegó Michael, pero haz de cuenta que llegó súper temprano. O sea, más bien Michael no tenía nada que hacer. O sea, había Ajá, entrenado en la mañana y en la loma, Michael. no tenía Ajá. nada que hacer. Y entonces estaba ahí sentado y yo llegué y me senté ahí con él y le dije, oye, ¿tú eres de Baltimore? ¿Le vas a los Ravens? Me dijo, sí, claro. Entonces empezamos a hablar de los Ravens. Él fue súper fan de Ray Lewis en ese momento, de Ed Reed, Wow. y estuve como una hora platicando solo con él. Y casi todo era de NFL, pero también hablamos algo de natación, etcétera, hasta que ya se fue. Años después viene el proyecto este que hace Bernardo de la Garza cuando era el director de la CONADE. Uh -huh, uh -huh. Y, y Bernardo, viene Michael Phelps a este evento, ahí en Reforma, no sé si te Uh -huh. acuerdas que hubo muchos deportes. Este evento debería repetirse cada año. Mi querido Charlie, fue un eventazo para mí, porque hizo ver al pueblo que hay muchos más deportes, no nada más el fútbol. Hay mucha gente conoció el ciclismo, el tiro con arco, que no los conocen, ¿no? Me refiero al ciclismo de montaña, no a los paseos ciclistas. Entonces, en fin, otro tipo de deportes. Entonces llega Michael Phelps ese día y nosotros, Azteca, transmitimos cobertura del evento de CONADE y en Reforma, pero como fue en domingo, narramos NFL. Desde ahí nos acondicionaron para narrar NFL desde ahí, el ritual. Y invitamos a Phelps a entrevistarlo por el evento, obviamente. Y entonces Phelps, cuando ya se iba, se dio cuenta que estábamos narrando la NFL ahí, entonces se quedó con nosotros. Dijo, oye, quiero ver a los Ravens. Sale, pues quédate. Y entonces estuvo con nosotros de comentarista ese día con la NFL, ¿no? Entonces, un ratito, ¿no? Se quedó un ratito ahí viendo el juego, te diré media hora, 45 minutos. Este, pero pues sí, te digo, he tenido algún acercamiento. Tan es así que cuando vienen los Juegos Olímpicos de Londres, Phelps no pelaba más que a la NBC, que tenía la posición 1 en la alberca, y él se salía y se seguía caminando. Y uno de los días me tocó a mí zona mixta ahí con él, y entonces pues todo el mundo le gritaba, ¿no? Para que le metía el micrófono y pues, él seguía caminando como si nada. Y entonces le grité en inglés que si me recordaba, ¿no? Le dije, Michael, ¿me recuerdas? Soy Juan Carlos de Terastec. Y entonces volteó y dijo, ¡hey! Entonces me saludó muy bien y se detuvo a una pregunta que le pude hacer en ese momento, ¿no? Y por eso te digo que seguramente si me lo encuentro en algún momento, me recuerda. Creo que no estoy muy cambiado, mi querido Charlie. No, pues estás bien. No, y aparte, ese tipo de experiencias son las que cuando uno las platica, las revive y vuelves a estar ahí, en esa cobertura,
en ese momento con esa persona y la emoción con en la que le platicas, pues lo transmites. Esto así como algunos comentaristas han hecho esto, yo creo que también hay un libro que tienes que escribir, con que compartas este tipo de experiencias, sobre todo para los que vienen atrás, ¿no? Estas generaciones que están ávidas de buenos Sí. contenidos y es Acuérdate que difícil. escribí un libro, Charlie, con Toño Rosique, justamente de medallistas olímpicos mexicanos, que se llama El Sí, Día de mi Vida, y fue fantástico, la verdad, porque te plasma, o sea, no, literal no es porque lo haya escrito yo, pero es, una vez me encontré allá el castillo, pues justo en los Juegos Olímpicos de Beijing, ujú, ujú. y ya él me decía, este libro se convirtió en mi libro de cabecera, en los de Londres, perdón, en los de Londres me Ok, dice, ajá. este libro se convirtió en mi libro de cabecera, me lo vine leyendo todo el avión para acá porque es lo que cuenta, es la historia, Charlie, de el día anterior, las 24 horas previas a tu medalla de oro y todas las vicisitudes que le pasan a los medallistas y que se quedan en el olvido, Charlie, porque esas 24 horas no tienes acceso al atleta y cuando gana la medalla, pues ya la historia es la medalla, ¿no? Ya no importa tanto lo que ocurrió las 24 horas previas. Entonces, por eso lo hicimos y se plasmó bastante bueno. Ahí hay ¿Cómo se llama historias, el libro para que la gente lo encuentre? sí, el día de mi vida se llama. El día de mi... Ok, no, perfecto. Está increíble porque la verdad es que estas historias merecen la pena ser contadas. Y por ahí échate otro libro, amigo, en donde pues todas Venga, esas historias no solo de Juegos Olímpicos, sino a lo mejor hay un hilo conductor. Es la entrada de esta crónica de Michael Phelps, porque de ahí es el gancho para después empezar a platicar. Porque sí, también supongo que, y te digo que tenemos que juntarnos otra vez, porque también habrá no todo es bueno, habrá lágrimas, habrá desvelos, habrá sí, desmayos, habrá hambres, habrá osos, ¿no? Porque cuando uno de repente transmite en vivo, ayer hice un live con Roberto Abramovich y me pasó de todo, el audio se metió, y luego estaba en un hotel porque no pude moverme, y luego un mesero empezó a recoger platos y todo se metió en el audio, pero bueno, lo agarramos y ahí lo podrán ver después, pero lo agarramos en el buen sentido. Entonces, ese sí, sí, libro sí. merece ser contado como lo hace el señor Pelé y lo hace el señor Maradona en tercera persona, porque la gente cuando ve ese tipo de libros entenderá, después de la narrativa, que no es ego, no es un libro de, Sí. ay, yo conocí o yo viví, sino es No, compartir, insisto, para las generaciones que vienen atrás, ¿por qué lo subrayo? Porque estas generaciones de pronto hay tanta información allá afuera que es difícil encontrar información que sume. Ya lo decía Kobe Bryant con una entrevista de las últimas que tuvo con Jay Shetty, que sí, claro, es que let the wisdom go viral, que la sapiencia se vaya viral, no solo las sí. cosas, ¿no? En estas redes sociales, Ah, de que alguien diga cualquier cosa, le ponga una música chistosa y se haga viral. No, 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 hay que demostrar y hay que enseñar a las nuevas generaciones de qué se trata la emoción, no solo una crónica deportiva, porque si tú eres doctor y salvas una vida, eso es lo que les tenemos que dejar a ahorita que estas dijiste eso, generaciones. Charlie, Uh -huh. un oso, fíjate que te voy a contar una anécdota también de Atenas en 2004. Estábamos muy cansados porque trabajábamos todo el día. Por la diferencia horario nos mataba. Trabajar un evento de esta magnitud en Europa es lo peor para México, porque trabajas de noche para México y de día para Europa. Entonces no tienes horario de descanso, o sea, tu horario de descanso es muy limitado, 2 o 3 horas diarias. En un evento tan largo, te mata. Y entonces, la marcha de 50 kilómetros, que es una prueba icónica para los mexicanos, en Atenas se hizo el penúltimo día. Uh -huh. Aparte es la más larga de todos los juegos, de todo el programa olímpico. Entonces ya estábamos muertos, ese día estábamos muy cansados y, y a mí me pusieron en un lugar, me apostaron en un lugar dentro del circuito que era un circuito de 2 kilómetros, pero pues cada vez que pasaba el grupo puntero, pues tenías que esperarte unos 10 minutos a que pasara. Entonces, entrabas al aire en el momento que venían pasando y ya te quedabas ahí esperando otros 10 minutos a que volvieras a entrar al aire. Y en una de esas vueltas, además era muy temprano, la prueba salía a las 5:30 de la mañana, de allá todavía estaba oscuro. Entonces, en una de esas vueltas, la de las primeras, obviamente, vueltas, nos sentamos, el camarógrafo y yo con los audífonos puestos, nos sentamos en la banqueta a esperar a que vinieran otra vez los marchistas y nos quedamos dormidos.
Y entonces nos empezaron a hablar en el micro y pues estábamos dormidos completamente, Charlie. Entonces tuvo que venir un camarógrafo de otra posición a hablarnos porque pensaron que la señal se había caído. O sea, la cámara apuntaba hacia el circuito, pero no nos No había escuchaban audio. ni nada. Y entonces ya llegó el camarógrafo y se dio cuenta que estábamos dormidos. Nos tuvo que despertar literal porque pues fue un tremendo oso el que hicimos ahí de que, pero pues nos ganó el cansancio, ¿no? No, pues sí, Finalmente no, nos derrotó. claro, de repente cuando se viven experiencias, yo me acuerdo cómo estaban esas coberturas, porque claro, de repente estaban a cuadro y sí, ahí va el atleta mexicano y va corriendo, bueno, va caminando y va en segundo o tercer lugar. Y de repente recuadro y se Sí, iban a cualquier tiro con arco, ¿no? De exactamente, repente, exactamente. ahora Fíjate ahí que viene el te voy atleta a mexicano. contar, Ajá, te voy ajá. a contar algo que nos pasó, porque estábamos cansados todos, ¿eh? O sea, no era yo el único que estaba cansado. Garay, en el atletismo, de pronto, en el atletismo, acuérdate que hay varias pruebas al mismo tiempo en el estadio. O sea, hay pruebas de pista, hay pruebas de campo que se están llevando a cabo de manera simultánea. Sí, sí, sí. Ujú. Entonces, estaban en la prueba de salto de altura o de algún lanzamiento, estaban en una prueba de campo, ¿no? Ujú. Adentro. Y Garay, pues también estaba ya cansado, de pronto se recuesta así y le deja la palabra al profesor Jerzy Hausleber. Y entonces está hablando el profesor y, y de pronto suena el disparo porque hay una prueba en la pista de esas largas que suena el disparo para la última vuelta. Suena la campana, ¿no? Para la última vuelta. Entonces, no, sonó el disparo, ya me acuerdo, sonó el disparo Ajá. y entonces estaba así, suena el disparo y dice, ¡y aquí arranca la competencia! Pero estaba narrando un lanzamiento, ¿no? Entonces el profesor se le queda viendo como diciendo, ¿qué estás hablando? Y entonces Enrique se da cuenta pues, que no era, ¿no? Entonces se queda Ajá. ya callado como diciendo, chasco, ¿qué pasó? Y nomás en el micro se escucha, ¿qué pasó, mi Quique? De que, pues, te digo, todos, ¿no? Todos pasamos por esa situación No, claro, pero aparte en diferentes imagínate momentos. cómo era el mindset de Enrique Garay, que luego se despertó y en lugar de salir corriendo o salir o asustarse, cualquier cosa, luego empezó a narrar, ¿no? Ya de que lo tienes en la cabeza de, pues no sé qué esté pasando, pero tengo que, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿no? Lo que sea, Exacto. qué buena experiencia. Y hay varias así que digo, que se han hecho famosas de esas coberturas, que por ejemplo, pues esas coberturas terminas muerto. A mí, claro, no me ha tocado, me tocó, pero en otros lados, algún día fue enviado especial de Argos para Telemundo, con el hijo de Elena Poniatowska, con Felipe Aro y algunos otros personajes más, a cubrir el ZLN en la Marcha Zapatista, que duró del 24 de febrero en la Selva Lacandona hasta el Congreso de la Unión, donde la comandante Esther estuvo ahí, ¿no? Bueno, también de repente dormías en tiendas de campaña, amigo, y de repente era de día y tú no sabías ni en dónde estabas y te quedabas, claro, me acordé, porque algún día yo traía la cámara, era una cámara todavía de tapes, una cámara así profesional, pero teníamos que calificar el material día con día. Y entonces me quedé dormido con la cámara encendida y pues, me eché todo un tape de no sé cuántos minutos Ok. con la cámara encendida y ahí pues me amolé un tape y hubieras visto cómo me fue con Felipe Aro Poniatowski. Y fíjate que, y hablando de este mundo olímpico, lo que sí me tocó es platicar, no entrevistar, platicar con Jackie Joyner, no sé si te acuerdas de ella. Ella ganó 4 medallas de oro y de pronto yo le pregunté, le dije así como en corto, porque era un evento de Nike, donde estaba Manuel Márquez y toda la gente se fue con Manuel Márquez porque acababa de ganar a Pacquiao. Y de pronto yo me quedo con ella y le pregunto así de, oye, ¿qué se siente? Pero no el momento de cuando te dan tu medalla de oro, no en el momento del himno, cuando ya llegas a tu villa olímpica, cierras la puerta, estás en el espejo con aquella presea, o sea, ya lo lograste, o sea, ¿qué se siente? Y dices, ah, ya, lo logré, ¿no? Me dice, híjole, no sé. Y yo, o sea, ¿cómo que no sabes? Y lo que me dijo fue, es que no sé, porque mañana compito el 4x400, al siguiente día tal y al siguiente día tal y no se daba cuenta o no le daba tiempo de absorber lo que acababa de lograr, como Jerry Rice lo dijo cuando llegó al Salón de la Fama, ¿no? Sí, me consideraron el jugador más importante de la historia de este deporte en su momento, pero lo que cambiaría en mi trayectoria es disfrutarlo más,
¿no? Entonces, ese es lo que tenemos que valorar, lo que se ha hecho, y en tu caso, bueno, todos esos logros, y por eso te decía, de compartirlo. Amigo, si no, vamos a hacer como 4 horas y la Sí, no, gente, no, a lo no, mejor ya, ya se nos durmieron la gente, ya, pero pues esperemos ok, que no. Y bueno, pues tengo muchísimos temas en el tintero, como podrás darte cuenta, pero vamos a hacer, insisto, este es el episodio 1 de varios, y yo venga. me encargo, amigos, de que ese libro salga en un año a la venta. Ya no sé cómo, ya no sé si los libros siguen existiendo o cómo sea, porque, ¿no? Y aparte yo soy de la vieja escuela, perdónenme, ¿no? A mi edad yo sí necesito el libro todavía así. Yo no me acostumbro todavía a leer en el iPad y en este tipo de plataformas. Yo Bien. soy viejito, entonces ese libro se tiene que dar sí o sí, amigo, y si no, pues ahí está, que puedas hacer un podcast de cada una de las experiencias y serías todo un éxito como ya lo tienes. Amigo, 2 temas rápidamente para terminar. Tú has hecho varios esfuerzos profesionales y que son, pues, evidentemente que son que se pueden aplaudir con todas las de la ley. Una es la creador de la Liga de Fútbol Americano, el creador, perdón, de la Liga de Fútbol Americano. Dos, esto que tenemos con Tocho, que en este país ha agarrado mucha fuerza, y eso te lo aplaudo, y tienes una liga y demás, y apoyas a muchísimos atletas, hombres y mujeres, y volvemos a lo mismo, las mujeres las más aguerridas en todo lo que hacen como siempre, y en el Tocho Bandera no es la excepción. Ya en este año debutó una jugadora en la UNEFA, pateadora con los Pumas, y eso es de aplaudirse. En fin, Tocho Bandera, y lo que decíamos al principio, las universidades, los gamers que tienen lo de eSport. Cualquiera de los tres, pues amigo, platícanos Sí, brevemente. no, muchas gracias, Charlie. La verdad es que emprendiendo siempre, para mí ese es un estilo de vida, el estar pensando siempre en generar proyectos, y más en el tema deportivo. Mucha gente confunde y es muy respetable que lo piensen así, pero mucha gente confunde y te dicen, es que eres vividor de deporte, ¿no? Sí, sí, vivo del deporte, claro que vivo del deporte, vivo para el deporte y promuevo el deporte. No hay nada más noble en este mundo que rescatar a cualquier persona de cualquier vicio, enfocándolo evidentemente en un tema de deporte. Amén. Si este es social, si es profesional o si es universitario, pues no importa, al final es deporte. Así que efectivamente, Charlie, ya mencionaste los 3 proyectos, eh, y este, son 3 proyectos, casos de éxito que he tenido. Uno me lo robaron, los otros 2 no, y esos siguen adelante. Y vendrán más proyectos, Charlie, que pronto pues te estarás enterando de muchos más proyectos que traigo en mente y que pues no descanso hasta que terminar de ejecutarlos, ¿no? De hacerlos de la manera adecuada, pero ya es hora, por ejemplo, de ver Tocho Bandera en televisión. Creo que ya ha madurado suficiente para verlo en televisión, así que ya pronto también estarás enterándote de eso. No, felicidades, amigo, y además es hora de ver Tocho Bandera por televisión, pero además todas las plataformas que existen en este momento nos ayudan a que el deporte se vuelva viral, como hace ratito lo decía, ¿no? Ya esta persona que te dijo eso del deporte, la verdad es que soy muy respetuoso, pero bueno, y el caso ya también lo dijo Kobe Bryant, se trata de la metáfora que existe de la vida y del deporte, y qué Vean más. esa de Redeem Team, está Ujú. increíble, ¿no? Lo, Es lo, lo que correcto. hace Kobe Bryant es espectacular. Es espectacular y tiene el liderazgo El como liderazgo, debe exacto. ser. No el liderazgo de miren lo que voy a hacer o a ver, síganme los buenos, como dirán por ahí. No, no, no. Es el liderazgo que mientras ellos tal vez se acostaban tarde o a lo mejor seguían dormidos, el cuate ya estaba entrenando, pero en ningún momento les decía, vénganse a entrenar. Él entrenaba antes y después y seguían entrenando hasta que los mismos jugadores dijeron, oye, él viene a Cuando, ganar, él no cuando, viene a jugar a ver si ganamos una medalla, él está comprometido y empezaron a seguirlo. Dime, dime. cuando vi esa parte, me acordé de algo que me pasó a mí, Charlie. Super Bowl en Miami, Ajá. pues imagínate, toda la semana yo llegaba a la fiesta en la noche, y un día llego a las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, Okay. y me encuentro saliendo yo iba a entrar al elevador, y ahí iba saliendo, a entrenar Inés Sainz. Iba saliendo a esa hora a entrenar. Entonces, y yo venía llegando de la fiesta, chale, ¿no? Se me caía la cara de vergüenza. Entonces, a partir de ahí, pues ya, y también me dijo, ¿ya vienes de entrenar? No, no Wow. precisamente, ¿no? Y yo no tomo.
pero pues estaba muy joven en ese entonces y obviamente me encantaba la fiesta, ¿no? No, claro, y, hablamos de liderazgo, ¿no? ¿Cómo te hizo cambiar ese momento con Inés Sáenz? Y aparte, Inés Sáenz, que mis respetos, y yo se lo dije, que antes de ser belleza es talento, y se lo he dicho algunas, Sí, no, muchas no, no, veces se no. lo he dicho, convivimos alguna vez en un evento de Grupo Modelo con Joe Montana, y yo le dije, algún día voy a estar en una cobertura de Super Bowl con ella, y luego me pasó algo que luego te platicaré. La gente que no la Este, conoce es y 110% disciplinada. Ella come un postre a la semana. ¡Uno! disciplina y a nivel profesional, o sea, porque la gente dice, ay, qué guapo. No, 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 pero a nivel profesional se prepara. Tiene, por ejemplo, menciones comerciales, que es de lo que es mi proyecto, este Dream Team con ustedes, y luego es mi empresa. Tiene menciones comerciales y tiene menciones comerciales de todo tipo de marcas, pero la chava se prepara. Bueno, la Sí, mujer, el mujerón, con todo respeto, la mujer se prepara, pero al 1000% ya se cada, o sea, no es como, ay, tomen, ¿no? De esta taza y sabe rico. No, se prepara, tiene un set ya en donde radica, tiene un set especial para sus menciones sí. publicitarias, pero además, la verdad es que es mi respeto, Inés Sáenz, como, bueno, como todos y cada uno de ustedes. Amigo, muchísimas gracias por, Gracias, Charlie. este esfuerzo que estemos haciendo juntos, entre todos, y la verdad es que sí tenemos que seguir platicando de muchas cosas que se quedan por ahí en el tintero. Te agradezco, te saludo, te felicito por todo el éxito que has tenido a través de los años y bueno, esto apenas empieza, porque de aquí en adelante tenemos que hacer muchísimas cosas, muchísimos esfuerzos y pues nada, adelante amigo, te admiro y se te estima mucho. Muchas gracias, Charlie. Te agradezco mucho por la entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Ya estás. Muchísimas gracias a todos que se unieron y espero que hayan llegado hasta el final de esto. Y próximamente les diremos cuándo volvemos a tener entrevista, plática, charla y algo más con el señor Juan Carlos Vázquez. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde.